Muy buenas tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisset Angulo y estamos aquí en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, hoy hablaremos de criterios de elección de técnicas de tratamiento con el profesional, psicólogo, maestro, cofundador de una página de conductismo. La verdad es que, bueno, la verdad agradezco muchísimo a José Daab que esté con nosotros. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, Lisset, nuevamente. Pues bueno, es un gusto tenerte por aquí. La verdad es que gracias por aceptar la invitación. Para quien no te conoce, José, platícanos un poquito de ti. Bueno, yo soy profesor titular de análisis y modificación de la conducta en la Universidad de Buenos Aires y aparte, junto con el licenciado Ariel Minici y la licenciada Carmen Rivera, hemos cofundado y formamos parte de CETESIC, Centro de Terapia Cognitivo-Conductual y Ciencias del Comportamiento. Y aparte de que en CETESIC hay cursos de terapia cognitivo-conductual, también hay una revista con más de 100 artículos de terapia cognitivo-conductual y ciencias del comportamiento. Si quieren le paso, es www.cetesic.com.ar, www.cetesic.com.ar. Pueden bajar, acceder libremente, imprimir libremente y gratis más de 100 artículos de terapia cognitivo-conductual y ciencia del comportamiento. Oye, eso está muy padre. La verdad es que es como una pues gran oportunidad que tengan ese acceso, José. Y bueno, la verdad es que estamos tocando un tema un poco complicado. Bueno, a mí se me complica mucho, no sé si a alguien más se le complique, pero háblanos un poquito sobre los criterios técnicos de elección o no sé cómo quisieras empezar el tema, desde qué perspectiva lo pudiéramos como empezar. No sé si, pues es que la verdad es que una de las cosas que me conflictúan mucho es que realmente tendremos errores epistemológicos dentro de la psicología. Claro, o sea, en última instancia, ¿qué es la psicología clínica? La psicología clínica debería basarse en una cosmovisión o escuela, o debería basarse en las particularidades del caso. Por ejemplo, la intervención, la selección de las técnicas terapéuticas depende de la conducta problema, del proceso psicológico y o de diagnóstico en cuestión. Es decir, por así decir, no podemos aplicar una cosmovisión para todo. No se puede aplicar psicoanálisis para todo, Gestalt para todo, terapia de aceptación y compromiso para todo, etcétera. Justamente la palabra depende tiene que ver con que hay criterios que no sirve las convicciones para todo. Sí, por ejemplo, si tenemos un paciente con una fobia a las palomas, la técnica de la silla vacía de la Gestalt no ha mostrado eficacia clínica, pero sí
la desensibilización sistemática, que de hecho se aplica con mucho éxito, la desensibilización sistemática para el tratamiento de las fobias específicas. Lo mismo si llega un paciente con una fobia específica, no tiene mucha utilidad aplicar aceptación. ¿Por qué? Porque se ha visto que la exposición gradual al estímulo en estado de relajación tiende a incrementar la probabilidad de exposición al estímulo. Entonces, el criterio de elección de la técnica tiene que ver, en este caso, con la particularidad del diagnóstico, con la particularidad de la conducta problema, no con la escuela que le gusta al profesional. ¿Se entiende? Esto obviamente tiene mucha relación con un dilema ético. Hay que aplicar lo que a uno le gusta o hay que aplicar lo que es más eficaz y recomendado según la evaluación psicológica de ese paciente. A ver, y por ejemplo, en problemas de Alzheimer, de esquizofrenia, de algunos trastornos en desarrollo, de la bipolaridad, ¿cómo se diagnostica o sea, qué es lo que hace un psicólogo? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que se saltan el tema psicológico, se van directamente a psiquiatría. Y ya cuando llegan a terapia es porque ya están medicados, ya están, pues ya dieron muchas vueltas y la solución no llega, ¿no? Y muchas veces yo he visto que hay personas que ni los medicamentos les funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, como conductual, ¿qué es lo que se hace y cómo podríamos saber si realmente estamos frente, por ejemplo, un trastorno bipolar, ¿no? Y no de conducta. Bueno, justamente en el trastorno bipolar no se puede prescindir del abordaje psicofarmacológico. La psicoterapia ayuda y mucho. La psicología ayuda mucho, pero hay que trabajar en interconsulta con psiquiatría, con tratamiento psicofarmacológico en el trastorno bipolar, entre otras cosas porque sería demasiado especificar los detalles del tratamiento, pero grosso modo en el trastorno bipolar se trabaja la psicoeducación, que es la psicoeducación, que el paciente tenga buenos hábitos de sueño. Si duerme poco, se incrementa la probabilidad de episodios maníacos. Y si duerme mucho, 10, 12 o 14 horas, se incrementa la probabilidad de episodios depresivos. También se aplica psicoeducación para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, el alcohol tiende a generar perturbaciones en el tratamiento psicofarmacológico del paciente con trastorno bipolar. Entonces, se trabaja para que el paciente no consuma alcohol, para prevenir el consumo de alcohol y también, por supuesto, de drogas como la cocaína, la marihuana, etcétera. Sí. Entonces, la intervención no va a depender del gusto del profesional, porque las guías de terapias eficaces
figura la psicoeducación como uno de los pilares terapéuticos recomendados en el trastorno bipolar. Aparte Entonces, aparte de la perdón, perdón, perdón. lo que iba a decir es lo siguiente. Entonces, a un psicólogo le puede gustar el existencialismo de Kierkegaard, le puede gustar el psicoanálisis de Freud, le puede gustar la terapia de aceptación y compromiso de Stephen Hayes, pero a la hora de atender a un paciente con trastorno bipolar se recomienda la psicoeducación, no el psicoanálisis, el existencialismo o la terapia de aceptación y compromiso. No digo que no puedan servir, pero como elementos, no como visiones. Uno puede aplicar elementos de la terapia de aceptación y compromiso, elementos de la Gestalt, pero el tratamiento tiene que ser psicoeducación. ¿Por qué? Porque en las guías de terapias eficaces está visto que la psicoeducación es muy recomendada en el trastorno bipolar. Ahora sí te escucho, perdón. Nada más quería saber qué otro tipo, por ejemplo, de terapia sirve para bipolaridad o para esquizofrenia, aparte de la psicoeducación, ¿qué otra cosa, qué otra terapia tiene evidencia científica? Bueno, justamente para... Perdón. Ahora sí. Para el trastorno bipolar se trabaja también con la familia. Sí, se trabaja psicoeducación, se trabaja con la familia y se trabaja también lo que se llama la detección de pródromos. La detección de pródromos en el sentido que el paciente y la familia pueda predecir cuando hay probabilidad de aparición de algún episodio crítico, ya sea depresivo, hipomaníaco o maníaco. Entonces, el criterio de selección de técnicas en trastorno bipolar no tiene que ver con la intuición del psicólogo, sino que hay que consultar las guías de tratamientos eficaces. Sí. Entonces, Y, uno de los criterios de selección de técnicas es, aparte de la evaluación funcional del caso, las recomendaciones de las guías de tratamiento indicadas para cada trastorno en particular. y por ejemplo, cuando los pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, ¿cómo es en tu país, no? O con bipolaridad, que lleguen a ser pues destrozos o situaciones incómodas en alguna parte y no hay como muchas leyes que ni siquiera que ayuda o algo así, es como que muy, bueno, aquí en mi país, por ejemplo, no, o sea, una persona con bipolaridad o con algún trastorno y que haga alguna situación, por ejemplo, de la comunidad donde vive, y saben que tiene ese problema, por ejemplo, si rompe algo, lastima, o sea, no pueden hacer nada. O sea, es muy complicado que el Estado se meta y no hay círculo de ayuda y ese tipo de situaciones. ¿Qué se hace? No hay A ver, leyes. vos obviamente preguntas sobre un tema complicado, complejo, que tiene que ver con la salud mental, al menos en Argentina. Uh-huh. Lamentablemente, la salud mental en Argentina tiene déficit y el paciente con bipolaridad o con esquizofrenia que no puede pagar un tratamiento privado tiene que recurrir al hospital público
o a la guardia psiquiátrica y lamentablemente están colapsados muchas veces los servicios de psicopatología y desde la atención privada, por supuesto, tanto en la esquizofrenia como en la bipolaridad, tiene que ver un trabajo en conjunto del abordaje psiquiátrico y el abordaje psicológico. Lamentablemente, muchas veces los hospitales públicos hacen ese trabajo, pero están colapsados. Sí, ese es un gran tema porque en específico en esos dos casos de trastornos, es complicado si no hay un círculo de ayuda. Y Claro, realmente la persona es totalmente invalidante. Entonces, o sea, son es muy... casos más complicados, más complejos, y la esquizofrenia es el trastorno, perdón, el trastorno mental más grave de la psiquiatría, con peor pronóstico, es uno de los que tienen peores pronósticos. Y sí, por supuesto que en ambos casos no se puede prescindir del abordaje psicofarmacológico. La Oye, José, terapia basada en la palabra no es suficiente. pero por ejemplo, llega alguien a tu consultorio, ¿cómo puedes identificar que es, por ejemplo, bueno, esquizofrenia puede ser, ¿no? Pero la bipolaridad, ¿cómo no se confunde, por ejemplo, con un caso de conducta o de malcrianza, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, se construye una historia clínica del caso. Por ejemplo, en los pacientes con esquizofrenia es frecuente que hayan internaciones entre los 15 y los 30 años, que también hayan existido intentos de suicidio. En la esquizofrenia suele suceder el síndrome de la puerta giratoria, en el sentido que cada 2 o 3 años el paciente vuelve a estar internado. Entonces, una de las formas de evaluar si el paciente es esquizofrénico o no es construyendo su historia clínica y, por supuesto, basándose en los criterios diagnósticos del DSM, entre otros del DSM y la CIE-11, ¿sí? Que plantean grosso modo plantean que en la esquizofrenia los síntomas patognomónicos es la existencia de alucinaciones y delirios y de síntomas negativos como anedonia, apatía y abulia. Y los pacientes con esquizofrenia rara vez pueden mantener un empleo más de 2 meses. Sí, bueno, eso es un acercamiento a la evaluación de los pacientes con esquizofrenia. Los pacientes con bipolaridad tienen un mejor pronóstico y una mejor evaluación, pero han tenido historia de episodios hipomaníacos o maníacos en el pasado y depresivos. Bipolar quiere decir dos polos, subidas y bajadas en el estado de ánimo. Sí, ciclos en estado de ánimo. Entonces, también se construye una historia clínica del caso evaluando si en el pasado hubo episodios depresivos y episodios maníacos. Entonces, sí, la historia es importante. La historia clínica justamente nos conduce a ver que en el pasado hubo comportamientos maníacos o depresivos. Pero en la parte de lo biológico, aún digo, he leído sobre eso, pero como que todavía es como, como un azar, ¿no? También la psiquiatría, o sea, porque
porque incluso la medición es como, tómate este cuartito y si no te sirve te lo cambio y si no te cambio este y es como una moneda al azar donde a ver si me funciona o a ver si no me funciona, ¿no? Yo ¿Cómo creo que podríamos meterlo en lo biológico? la pregunta que haces la puede responder mejor un psiquiatra. Es muy específica de tratamiento psicofarmacológico. Yo lo que te puedo decir es que los psicólogos nos ocupamos justamente de las variables de comportamiento para que el abordaje psicofarmacológico mantenga la estabilidad emocional del paciente. Sí. Porque ajá, no, sí me ha tocado ver, por ejemplo, a pacientes en estado eufórico que les inyectan, les dan de tomar y no se duermen, por ejemplo. Y bueno, evidentemente hay que revisar el abordaje psicofarmacológico si no está dando el resultado esperado. En ese caso, el psicólogo tiene que estar en contacto permanente con el psiquiatra, hacer un seguimiento del caso. Lo que, perdón, lo que sí puede hacer el psicólogo es, como dije antes, trabajar en prevención del alcoholismo, en prevención de adicciones, trabajar con la familia, hacer que el paciente no caiga en depresión con técnicas específicas como la activación conductual para no caer en pozos depresivos. Sí. Por supuesto, reducir el estrés, porque el estrés puede provocar depresión y manía. Por así decir, la fórmula es 8-8-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y actividades domésticas y deportivas y 8 horas de sueño. 8-8-8. Pero El divididas paciente entre maníaco, cuánto. el paciente maníaco duerme muy poco, está exaltado. Y el paciente depresivo a veces duerme mucho durante el día, durante la noche. Sí, el equilibrio es la palabra clave. Claro. ¿Y Eso de lo qué hace un otras? psicólogo, eso lo hace predominantemente el psicólogo junto con el abordaje farmacológico que lo lleva a cabo el psiquiatra. Y con respecto a algunos otros trastornos, ¿qué otros criterios de abordamiento hay, ¿no? Que hayan sido como eficaces, Bueno, que haya evidencia. Porque, por ejemplo, antes dije que para la fobia específica el tratamiento más recomendado es la desensibilización. Para la depresión, los tratamientos más recomendados por las guías de terapias eficaces son la activación conductual y la reestructuración cognitiva. Para los tics y hábitos nerviosos como tricotilomanía, morderse las uñas, está recomendada la reversión de hábito. La reversión de hábito para el abordaje del autismo. El tratamiento más eficaz es el análisis conductual aplicado. Para el trastorno por pánico, lo más recomendado es la terapia cognitivo-conductual, que incluye la psicoeducación, los ejercicios de posición interoceptiva, o sea, exponerse a las propias sensaciones físicas,
la reestructuración cognitiva de la ansiedad, la reinterpretación de los pensamientos catastróficos. También en algunos pacientes es eficaz las técnicas de respiración y de relajación, pero no como rituales de reaseguro, sino como subsidiarias para que el paciente se exponga y no evite y no escape. En el trastorno de ansiedad generalizada está muy recomendada la exposición funcional cognitiva. Entonces, en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, la exposición y prevención de la respuesta. Entonces, uno de los criterios de selección de técnicas terapéuticas es el diagnóstico que establezca el clínico y lo que recomienden las guías de tratamientos eficaces. Para eso es importante conocer la psicopatología de cada trastorno. Ese es un criterio. El otro criterio para la elección de técnicas terapéuticas es el análisis funcional de la conducta. Por ejemplo, dos pacientes con el mismo diagnóstico de ansiedad social y fobia social. Los dos pacientes tienen el mismo diagnóstico, fobia social, pero resulta que un paciente pidió licencia en el trabajo y evita exponerse al trabajo porque siente sensaciones físicas y vergüenza. Y otro paciente siente lo mismo, pero se expone al trabajo. Es decir, que hay exposición con sensaciones y exposición con la vergüenza. El tratamiento dependerá del análisis funcional, no solamente del diagnóstico, porque en un caso sería necesario hacer exposiciones graduadas en el caso del paciente que evita, y en otro caso no hay que hacer exposiciones graduadas, hay que hacer eventualmente reestructuración cognitiva de juicios ajenos y técnicas de respiración y de relajación diferencial, porque el paciente ya se expone. Entonces, segundo criterio, análisis funcional. El diagnóstico es el mismo en los dos casos, pero el análisis funcional es diferente en cada uno de los casos. Entonces, Sí, el claro. tratamiento, el diseño del tratamiento va a depender también del análisis funcional del caso. Entonces son dos criterios, el diagnóstico y el análisis funcional. Perfecto. Te voy leyendo mientras los comentarios. Dice David Ordaz, qué bueno ver de nuevo al maestro José Daab. Claudio Gabriel Ojeda, genio maestro. Mariano Sincer, grandes José y Lisette juntos. No Mariano me gusta la palabra genio. No me gusta la palabra genio. Yo creo que hay gente que no creo que se pueda saber todo. Hay gente que sabe más que yo. Depende de la temática. Yo creo que sé más de ansiedad y depresión, pero sé poco de autismo porque no trabajo con pacientes autistas. Y los psicólogos que trabajan con niños saben mucho más de niños que yo, porque yo no trabajo con niños, trabajo con adolescentes y adultos y ancianos. Entonces, no creo que se pueda saber todo, creo más que hay diferentes competencias, diferentes habilidades y los clínicos tenemos que especializarnos cada vez más, por supuesto.
Yo lo digo de modo irónico, acuñé la palabra, inventé la palabra todólogo, porque prolifera está lleno de todos los que dicen que saben de todo, no lo creo. Claro, siempre hay que, y más en psicología que tantas cosas hay. Me dice también Mariano Sincer que muy buena intervención de dividirlo en 888, le gustó. Samuri Kaukama Kondo, impecable el doctor José Daab. Y nos pregunta, para intervención en el insomnio, ¿cuál es el tratamiento más eficaz? Bueno, Higiene del sueño. bueno, para el tratamiento del insomnio está recomendado la higiene del sueño. Bueno, uh-huh. Hago una síntesis. No tomar café después de las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque la cafeína queda en sangre y se expulsa por orina más o menos a las 12 horas. Si se toma café a las 2 de la tarde, se va a terminar de expulsar por orina más o menos a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana. Entonces, el efecto de la cafeína queda en el organismo. Entonces, por más que haya tomado café 10 horas antes, le va a aumentar la probabilidad de insomnio. El efecto retroactivo. Bueno, hoy en día, el enemigo número uno del sueño es esto. El celular sí. en la cama, el celular en la cama. Le digo a todos los pacientes, por favor, no lleven el celular a la cama. Apaguen el celular media hora antes de acostarse y media hora antes de despertarse. El celular no tiene que estar apagado y no tiene que estar cerca de la cama. ¿Por qué? Porque la lectura en pantallas genera insomnio, activa. En cambio, la lectura de libro papel en la cama es mejor inductor del sueño que la lectura en pantallas. Entonces lo que se recomienda es en la habitación nada de televisión, nada de ver series con la netbook, nada de celular en la cama. Sí. Ver noticias. Por otra parte, la alimentación, por ejemplo, no cenar fuerte de noche, mejora el sueño. Y bueno, y las bananas tienen triptófano, también propician el sueño, y la leche es precursor de serotonina. O sea que después del mediodía de 12 pueden tomar más lácteos y comer eventualmente bananas. También había escuchado que no debes de tocar la cama en todo el día. Como, perdón, no entendí. No debes acostarte en todo el día, o sea, para la Es lo higiene del posible sueño. hacer, no evitar las siestas. Las siestas largas lamentablemente aumentan la probabilidad de insomnio nocturno, de insomnio durante la noche. A lo sumo tienen que ser siestas de 15 minutos o de media hora, pero tratar de evitarlas, ¿sí? Y por supuesto, también para poder dormir bien, se pueden aplicar técnicas de relajación muscular profunda, relajación muscular progresiva en la cama, la respiración abdominal larga y lenta y la relajación muscular progresiva son muy indicadas para el abordaje del sueño. José, también me dice María Eugenia Trejo, qué bueno poder seguir aprendiendo del profesor. La verdad es que yo quiero decirte, aprovechando que estamos aquí en vivo, es que me gusta mucho lo que escribes en Facebook,
sobre todo cuando se trata como de generar hábitos, de técnicas como para estudio, para no procrastinar, por aquí lo quieras seguir, la verdad es que tienes mucha información sobre eso que no había yo visto en otro lugar y me gusta. Sí, sí, esa información está, aparte de Facebook, en la revista de terapia cognitivo-conductual, que hay muchos artículos. Uno de ellos es sobre el hábito de postergar. Me dice Sayuri Kamuka Kondo, dice que cómo puede hacer para que sus pacientes dejen de usar el celular antes de dormir, porque les ha dicho, pero les cuesta mucho. Obviamente, lo que se hace es explicar en términos simples cómo el celular estimula, porque estimula justamente la visión y por ende el lóbulo occipital y genera más activación que sueño. Hay que explicarle en términos simples que hay una base neurofisiológica detrás. Y por otra parte, también no está prohibido el celular durante el día. Perdón. Perdón. No te preocupes, tranquilo. Lo que se recomienda es que hayan horarios permitidos para ver el celular. Por ejemplo, cada 3 horas prender el celular. A las 10 de la mañana, 1 hora. A las 13, 1 hora. A las 17, 1 hora. A las 21, 1 hora. Son 4 horas por día del celular. Es bastante. Es muchísimo. No es que está prohibido el celular, está regulado el celular. Te voy a decir qué me pasa a mí, por ejemplo, yo días que llego a pasar tiempo, invertir tiempo en las redes sociales, normalmente me genera ansiedad como en la noche, o sea, como una inquietud de estarlo revisando. Y cuando no lo ocupo, cuando no estoy, como que se apacigua esa ansiedad, Lo que como una se podría adicción. hacer, es que esté permitido el celular de 10 a 11 de la noche y que luego se apague. No es que está prohibido, sino establecer pautas de encendido y apagado. Uh-huh. Sí, Sí, no es que está prohibido. incluso los celulares tienen como tiempo de como, como mover tus tiempos en donde quieres usarlo, ¿no? Te avisa. Es Claro. una Y buena lo que se herramienta. recomienda es que el celular no se utilice acostado en la cama, que si la persona tiene que utilizar el celular, que lo haga sentado en un sillón o una silla, porque, porque la cama es un estímulo condicionado que se asocia al celular, que en este caso es el estímulo incondicionado. Entonces, se presentan juntos el estímulo condicionado y el incondicionado y se forma una asociación. No, justamente la idea es separar esos estímulos. La cama es para dormir y para tener sexo, no es para llevar el celular. Ni el trabajo, ni nada. También esa equivalencia de estímulos sobre llevar el trabajo, otro tipo de cosas, ¿no? A la cama. No se recomienda para dormir trabajar con el celular en la cama. Nos quedan 15 minutos. Me gustaría que si tú quisieras aportar algo muy personal, no sé, sobre tal vez la epistemología de algunas otras, como la gestal que se usa, por ejemplo, aquí hay mucho, el otro día yo revisaba un post de un grupo de mujeres que pedía pedía un terapeuta, ¿no? Decía que si alguien le podía recomendar,
y la lista era así, se lo juro que no vi ninguno basado en la evidencia, era puro holístico, gestal, bueno, hay un montón de que la verdad es que es muy triste cómo manchan la disciplina de la psicología, pero fue así como, híjole, por lo menos aquí en México no lo hay, ¿no? O sea, casi nadie es especialista en cognitivo-conductual. ¿Y qué se piensa, ¿no? Sobre todas esas epistemologías que se generan, sobre todo, por ejemplo, en Gestal, ¿no? Que sí tiene, ¿no? También la interdisciplina de las neurociencias, ¿no? La explicación el otro día lo escuchaba, no, es que se prende tal lóbulo y la producción de tantas hormonas, entonces da como resultado esto. Entonces, son cosas como muy simplistas que para mí pues están padrísimas porque pues es una explicación muy práctica, pero a veces, no sé, ¿tú qué nos podrías decir? Yo creo que hay una decisión, intervención basada en la escuela terapéutica o intervención basada en el paciente, es decir, no se puede, como dije antes, no se puede aplicar una convicción para todo, no se puede aplicar la Gestalt para todo. Si un psicólogo que se define gestáltico no aplica la activación conductual en la depresión, le está indirectamente, porque no le gusta el conductismo, le está negando la posibilidad al paciente de un tratamiento eficaz como la activación conductual en la depresión. Si un psicoanalista no quiere aplicar ejercicio de posición interoceptiva en el trastorno por pánico porque no le gusta el conductismo, le está negando al paciente una de las técnicas más eficaces para el abordaje de esos casos. Entonces, esto tiene que ver con la ética, es decir, el pragmatismo clínico basado en la ciencia está por encima de los gustos personales. Los psicológicos no tenemos que aplicar lo que nos gusta a nosotros, tenemos que aplicar lo más eficaz para ese caso. Para eso Entonces, no es, entonces, no es terapia basada en la escuela, por así decir, en el cuadro de fútbol del psicólogo, es terapia basada en el paciente, en la conducta problema, en el proceso psicológico implicado, en el diagnóstico específico. Y esto nos conduce justamente a la oposición entre cosmovisión y especificidad. Oposición entre cosmovisión y especificidad. Yo creo que hoy, 2022, creo que la discusión entre escuelas es de modé. Creo que es el ocaso de las escuelas en psicoterapia. No importa si es conductivismo, si es cognitivismo, si es tal, si es psicoanálisis, si es sistémica, si es existencialismo. Lo que importa es la ciencia, la psicología científica. Si el conocimiento proviene de cualquier escuela que provenga, pero pasa por así decir, por los criterios de la epistemología de la ciencia, bienvenido sea. sí, a No veces pienso importa, que no importa que provenga de la sistémica o del psicoanálisis o del conductismo o de lo que fuese, importa el método científico. sí, Entonces pero yo creo que la discusión de escuelas es del siglo pasado, la categoría de escuelas ya atrasa, está caduca, es antigua.
Ahora tenemos que sentarnos a revisar cuáles son las técnicas más eficaces probadas para determinado tipo de paciente, para determinado tipo de conducta problema, para determinado tipo de diagnóstico, no en base a las secuelas. ¿Se entiende? Sí, 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 a veces pienso que la carrera solo es como cultura general. Lamentablemente, yo creo que en algunas, por no decir varias, universidades de psicología, lamentablemente se aprende un nuevo idioma, no se aprende psicología, Así se es. aprende un nuevo idioma para referirse a los fenómenos psicológicos. Entonces, Oiga, entonces muchos aprenden lacanés, idioma lacanés, en lugar de decir, la persona está condicionada por los reforzadores positivos y por eso tiene conductas de acercamiento a reforzadores positivos. Dicen, la persona actuó según el deseo que le habita. Está diciendo lo mismo en otro idioma, el idioma lacanés. En lugar de decir que los medios de comunicación, la cultura y la familia repite la ideología, la religión y los preceptos y se lo transmite al niño, dicen, el niño está atravesado por el lenguaje del otro. Es lo mismo dicho en términos lacanianos. Entonces se aprende un idioma, en este caso el lacanés, no se aprende psicología. Y después los graduados salen sabiendo poco de psicología y tienen que empezar la carrera de nuevo y tienen que estudiar lo que no estudiaron en grado. ¿Se entiende? así es, y estudiar toda la vida, porque así es esto. Todo el tiempo estar pendiente, estar en investigación, estar, ¿no? Porque esto es de todos los días. Claro. Es, por así decir, creo que el mentalismo, al no tener las restricciones propias de la ciencia, es mucho más fácil. Es mucho más fácil escribir libros de mentalismo que de ciencia. Así Y es. obviamente hay todo un mercado de pacientes místicos Y es la que que deja más. mantienen Ay, por sí. reforzamiento económico, mantienen ese mercado. Así es, exactamente. A ver, me dice David Ordaz, ¿funcionará la técnica como de sensibilización sistemática para no habituar al uso del celular? Lo que se acostumbra a hacer para el uso del celular, si son aproximaciones graduales, que obviamente es parecido a la sensibilización sistemática, pero no es una fobia. No es como una fobia, sino que se aplica uno de los principios de aprendizaje conducta más utilizados, que son las aproximaciones graduales, en el sentido que se aumente la cantidad de horas por día que está el celular apagado progresivamente. Primero el celular prendido, la primera semana todo el día, después la segunda semana el celular se apaga 2 horas, la tercera semana se apaga 4 horas, la, la quinta semana se apaga 5 horas y así se va apagando gradualmente. Se va avanzando gradualmente en las horas del celular apagado. Y dice Mariano Sincer, yo utilizo estrategias de control de estímulo, uso un despertador común y no lo llevo al cel no llevo el cel a la habitación. No, es lo posible para el insomnio. No hay que tener relojes cerca de la cama. Ok. Y hay que poner el despertador lejos de la cama. Es lo posible en la otra punta de la habitación o que suene el aire y que no se vea. Ok.
Dice Mariana otra vez, el modelo de reforzamiento por aproximaciones sucesivas son herramientas muy potentes para el entrenamiento. En toda la carrera, el único profesor que lo utilizaba en las clases era José. Qué distinto sería si muchos lo hicieran. ¿Ya Bueno, ve? el moldeamiento no es un invento mío. Lamentablemente el moldeamiento no es un invento mío. Obviamente el moldeamiento es una de las técnicas operantes que fueron desarrolladas por Skinner y sus discípulos en condicionamiento operante, y obviamente están muy bien sintetizadas en Domian, en el libro de Domian, Principio de Aprendizaje y Conducta, muy recomendable. También en Casting, Modificación de la Conducta y sus aplicaciones prácticas, y también en PR y PR, Modificación de la Conducta, qué es y cómo aplicarla. Pues Obviamente que en esos tres textos está muy bien explicado el moldeamiento. aquí me pregunta Samuri Kamukaka Kondo, que dice que si va a dar cursos próximamente. Cursos. Actualmente en CETISIC hay cursos grabados donde tanto Arenici como Carmen la de Rivadeneira como yo estamos en esos cursos. Pero no va a dar uno próximamente en vivo, no. Ya los son grabados. No lo sabemos, están grabados. Ok. Pues ya se nos acabó el tiempo, José. La verdad agradezco muchísimo que estés con nosotros. La verdad me gustaría que no fuera, a lo mejor la próxima vez que nos hables un poquito sobre todo eso de lo que decía que dabas en tus clases, Mariano. Además de que tienes tus fans, José, eso me gusta. Tienes a tus alumnos que todavía te adoran y están muy bueno, muy agradecidos contigo por la enseñanza. Y bueno, ¿a dónde te pueden localizar? Porque sigues dando terapia y todo, ¿verdad? Bueno, por supuesto que si hay preguntas me pueden escribir al Messenger sin problemas. Sí. Por supuesto que si tardo en responder porque estoy ocupado, no porque haya un problema personal, pero pueden escribirme a Messenger tranquilamente y preguntarme. Y también, por supuesto, repito, a los que tengan interés, pueden acceder a la revista de terapia cognitivo-conductual, que hay muchos, más de 100 artículos gratuitos de terapia cognitivo-conductual y ciencia del comportamiento, revista de CETESIC, revista de terapia cognitivo-conductual. Pues ya, la verdad es que ¿qué más puede preguntarte? Viste súper completo todo, tal vez nos faltaron algunas otras, trastornos, pero la verdad es que con lo que nos diste es como la base, el análisis funcional, ¿no? Los libros que nos recomendaste. Por eso, a ver, por último, los criterios de selección de técnicas son dos. Uno es el análisis funcional del caso y dos, la categoría diagnóstica con respecto a la terapia basada en procesos, la terapia conductual y la terapia cognitivo-conductual siempre ha sido una terapia basada en procesos. Justamente construir la historia clínica del caso y construir el análisis funcional muestra que la evaluación es mucho más que la evaluación psiquiátrica categorial de SM. La evaluación funcional es basada en procesos desde hace 50 años. La evaluación conductual tiene que ver mucho con la subjetividad, con la idiosincrasia del paciente, porque justamente la evaluación funcional centrada en episodios tiene que ver con afinar la lupa, por así decir, para ver qué le pasa a esa persona en ese momento con su repertorio conductual que posee, en el sentido que ningún paciente es igual que otro, aunque se asemeje el diagnóstico.
Dice aquí Mariano Sincer, estoy leyendo otra vez los asociados. Sí, entrenábamos asertividad en el aula. Bueno, qué recuerdos, ¿eh? Dice que si tienes, Claudio Gabriel dice que si tienes en Spotify algunos audios con material. Sí, a ver, me puede escribir si quiere al WhatsApp y le mando, los tengo en WhatsApp. El WhatsApp es, pueden tomar nota, el WhatsApp es 11 41 85 9789. Repito, 11 41 85 9789. Me pueden escribir ahí y puedo mandar material PDF, audios o lo que tenga. Pues se nos acabó el tiempo, es más, ya nos pasamos. Pero agradezco mucho de verdad la disponibilidad, Bueno, también a todos los yo que creo que estuvieron. cuando nos vamos a volver a ver más adelante, cuando quiera me invitas de vuelta. Pues yo encantada. Y la verdad también agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas todo el tiempo, a las que me ven cada 15 días. Y bueno, pues espero verte pronto. Ni nos despedimos, vaya. Gracias, dice, gracias. Gracias de corazón, gracias a todos los que nos vieron, gracias a GES Intelectual y bueno, nos vemos dentro de 15 días, jueves. Cualquier cosa con el maestro, que de verdad aprovechen su conocimiento. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias.